Han pasado los 5 minutos de cortesía que habíamos dicho y si les parece vamos a dar comienzo a la Asamblea General Ordinaria de la Comunidad de Regantes en segunda convocatoria a las 19:30. Bueno, habrán visto que hemos cambiado. Normalmente las asambleas se venían haciendo los domingos, pero últimamente ya en los últimos años la mayoría de todas las SA, de todos los pozos, las comunidades han ido cambiando esto y han ido pasándolo a hacer en días de semana. Este año la Junta de Gobierno decidió ya también empezar a hacerlo en un día de semana y decidimos que fuese pues, un miércoles, y a esta hora más o menos, que ya es una hora que cualquier persona que pueda puede venir. Dicho esto ya, pues damos comienzo a la asamblea. Empezamos con el primer punto, que es aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria del 6 de abril de 2025. Alfonso nos la lee. En Alhama de Murcia, siendo las 10:35 horas del día 6 de abril de 2025, en el Salón de Actos de la Casa Cultura, en el Parque de la Cubana. Se constituye en segunda convocatoria, previa correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado y notificación personal a los socios mediante correo electrónico y o correo postal. La Asamblea General Ordinaria de la Comunidad Regante de Alhama de Murcia. El acto es presidido por el presidente de la comunidad, don Francisco Lázaro Avellán Ramírez, y señores vocales de la Junta de Gobierno y jurado de riego. El punto primero fue la aprobación, si procedía, del acta de la Asamblea General Ordinaria del día 21 de abril de 2024. Por mí, por el secretario, se dio lectura del acta de la Asamblea anterior, desglosando los acuerdos tomados en la Asamblea. El resumen era los siguientes acuerdos. En el punto primero, la aprobación del acta de la Asamblea General Extraordinaria del día 3 de marzo de 2024, que se aprobó por unanimidad. En el punto 2, la lectura de la memoria de ejercicio 2023 e informe técnico y financiero. Por el presidente se dio lectura de la memoria explicando las actividades de la comunidad y los recursos repartidos, las obras y la situación económica. En el punto tercero, la aprobación, si procedía, de las cuentas del presupuesto ordinario de 2023, que se aprobó por unanimidad. En el punto cuarto, aprobación, si procedía, del presupuesto ordinario del año 2024, que también se aprobó por unanimidad. En el punto quinto, nombramiento de 2 firmantes del acta de la Asamblea. Se designaron los firmantes. En el punto sexto fue ruego de preguntas, que intervinieron varios comuneros. El presidente preguntó si había alguna objeción al acta y, no habiendo ninguna, se aprobó el acta por unanimidad. En el segundo punto del orden del día, que fue la lectura de la memoria ejercicio 2024 e informe financiero y técnico, se dio lectura de la memoria por el señor presidente, en la que se hacía referencia a las actividades sociales de la comunidad. Es decir, las reuniones de la Junta de Gobierno, reuniones de la comunidad de Totana, Librilla y Alhama para las fincas de Yin, asistencia al Consejo Local de Economía y Empleo del Ayuntamiento, reuniones con el presidente y técnico del SIASA y TRAXA, asistencia también a actos organizados por el SCRA y asistencia a la asamblea del sindicato. También acompañamos a la consejera de la Agricultura, doña Sara Rovira, al director general del Agua, don José Sandoval, y a la alcaldesa de Alhama, doña María Cánova, a las instalaciones de la EDAR de Alhama. También hubo reuniones con la comunidad general de Idán de Águila. También una reunión con el jefe de planificación de la Confederación Hidrográfica, don Jesús García. También se apoyó a la iniciativa de COA Región de Murcia con la recogida de material para ayuda a Valencia. Dentro también de la memoria, en el apartado de recursos hídricos, se dio lectura de lo que había repartido la comunidad de regantes, que habían sido 10.072.550 metros cúbicos. El total del agua repartida por la comunidad, incluyendo otras entidades, fue de 16.645.973. Dentro también de estas memorias se habló de los repartos que se habían hecho durante ese año y la asistencia que había entre Peña y Buendía y la previsión para el resto del año, y el estado de la obra de modernización y la situación económica. En el punto tercero, que era la aprobación, si procedía, de las cuentas del presupuesto ordinario de 2024, por parte de la asesora fiscal, la señora María Teresa Barceló comentó que, como todos los años, los documentos están a disposición de los comuneros en la oficina de la comunidad, y además están también subidos en la zona del regante en la página web.
En cuanto a las cuentas de 2024, el importe total de los gastos que había tenido la comunidad de regantes durante el ejercicio 24 había ascendido a 4.349.251,88 euros, de los cuales casi el 61% correspondía a los gastos por lo que es la compra del agua. El resto de los principales gastos ordenados por su importancia eran los gastos derivados de la cotización de contratación de personal, sueldos y seguros sociales, que ascendían a 414.415,33. La amortización de los elementos del inmovilizado, que ascendía a 345.007,61. Los gastos de mantenimiento y reparación, por un importe de 100.899,58. El gasto de suministro, que ascendía a 77.257,30. Otros servicios, que eran 58.460,09. Las primas de seguros, que ascendían a 45.990,37. En el concepto de servicios profesionales independientes, 60.403,53. Los gastos de intereses por los préstamos que la comunidad tiene habían ascendido en ese año a 15.091,36. Y los gastos de los tributos ascendieron a 37.573,94. Y en cuanto al ingreso, la cifra ascendía a 5.953.812,05 euros, de los que 5.081.314,88 correspondía a la distribución del agua. El resto, 109.828,04, correspondían a la imputación anual de las subvenciones concedidas a la comunidad de regantes en todos los años anteriores. Al final lo que daba un beneficio de 846.749,26. Terminada la exposición, doña María Teresa preguntó si había alguien que tenía alguna duda y quería que se la explicasen. No habiendo preguntas, el señor presidente preguntó si se aprobaban las cuentas ordinarias. No habiendo ninguna objeción, se aprobaron las cuentas por unanimidad. En el punto cuarto, que era la aprobación si procedía del presupuesto ordinario por el año 2025, se dio lectura del presupuesto. Y no habiendo preguntas, el señor presidente pidió la aprobación de dicho presupuesto. Se aprobó también por unanimidad. En el punto quinto, nombramiento de dos firmantes del acta de la Asamblea, se designaron para la firma del acta los comuneros don José Vivanco García y don Manuel Pérez Espí. En el punto sexto, que era el informe del presidente sobre las obras de modernización y si procedía a acuerdo a adoptar, el señor presidente leyó el informe sobre las obras, explicando que se estaba llevando a cabo el proyecto de modernización fase cuarta, que lo llevamos ya varios años ejecutándolo, y que dentro de este estaba la separata cuarta, que se acababa de firmar el contrato para su ejecución, y se detallaron las obras a realizar. Nos adjudicaron una subvención de 377.553,46 euros para una inversión total de 943.883,66. Esta subvención está financiada en un 63% por fondos europeos, en un 25,9% por la Consejería de Agua, Agricultura y Pesca y el resto, 11,10%, por la Administración General del Estado. También se habló de otra obra importante que se estaba ejecutando por el SIASA, que es el embalse del paraje de la Casa del Caño. La empresa Pavasar había sido la adjudicataria de la obra. Tenían previsto comenzar ese mismo mes de abril las obras. Esta obra está subvencionada por el Ministerio de Agricultura con 1.425.000 euros. La comunidad de regantes debe pagar el 20% del proyecto más el IVA, pero el IVA nosotros después no lo podemos desgravar. El embalse tendrá una capacidad total de 199.000 metros cúbicos, siendo la UTI de unos 180.000. Está situado a una cota que nos permite regar por su propia presión y nos va a ayudar a mantener la presión en la red principal cuando se corte el agua del canal. Se conectará a la tubería de 400 que dispone que dispone la comunidad de regantes desde la toma de la desaladora de Badenetisco, con una tubería de 1.113 metros de longitud y un diámetro de 500 milímetros. Luego, los puntos siguientes eran el punto 7, el punto 8 y el punto 9, que era la constitución de la mesa electoral, la presentación de los candidatos programados y la elección del presidente y vicepresidente. Esos puntos no procedieron porque dentro del procedimiento electoral realizado según la ordenanza solo se presentó una candidatura que fue la elegida. Entonces se dio lectura a los cargos y a los nombres de la candidatura. En el punto 10, que era la autorización a la Junta de Gobierno, la contratación de servicios externos.
Como todos los años que hay renovación de Junta de Gobierno, se trae ese punto a la Asamblea. Si durante los 2 años de mandato de la Junta se necesita contratar los servicios profesionales de técnicos, se podrá hacer sin tener que pasar por la Asamblea General. En el punto 11, que era el estado del proyecto de inversiones estratégicas para la digitalización de nuestra entidad de riego, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según orden TED 19/2023, de 21 de julio, de subvenciones para proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, PERTE, de digitalización del ciclo del agua, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, la ratificación de acuerdos de la Junta de Gobierno. Dentro de este punto, sí, hubo 2 partes. Una, la primera, que se habló del PERTE 1, que del año 2023. La comunidad de regantes se presentó en diciembre de 2023 a la primera convocatoria de subvenciones en concurrencia de competencia de proyectos para la digitalización de las comunidades de usuarios de agua para riego en el marco de la recuperación, transformación y resiliencia, PERTE digitalización del agua. Con fecha de octubre de 2024 se publicó la resolución de dicha convocatoria, que el proyecto presentado por la comunidad fue aprobado con el número PDAR 0009, con una subvención total de 856.834,45 euros. El plazo de ejecución del proyecto es desde el 1 de enero del 2025 al 30 de junio del 2026. Se desglosó las distintas soluciones del propio PERTE 1. También se habló del PERTE 2, que había salido en el 2024. Se informó a la Asamblea que la comunidad de regantes había presentado también proyectos para la segunda convocatoria de subvención en concurrencia de competencia de proyectos para la digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío en el marco del Plan de Recuperación, Transformación, Resiliencia, PERTE digitalización del ciclo del agua. Pero esa convocatoria todavía no había salido la resolución. Se comentó también que lo que se había presentado, que era un proyecto con una inversión de 1.122.064,42. Se pidió la ratificación a la Asamblea y se acordó por unanimidad. En el punto 12, autorización a la Junta de Gobierno para facultar al presidente de la comunidad a firmar convenios o contratos para la cesión de derechos, permutas, captación, encomienda de gestión, solicitud de concesión, autorización de volúmenes de agua. Cada año que hay renovación de Junta de Gobierno, presentamos este punto para que la Asamblea autorice a la Junta a poder solicitar volúmenes de agua sin tener que realizar una Asamblea extraordinaria para su aprobación. Hemos tenido varios ejemplos en los que cuando se ha pedido, por ejemplo, se ha pedido agua de laminación, que son excedentes que hay en los embalses de la Confederación. El año anterior nos habían concedido un volumen de 85.454,55 metros cúbicos de laminación y posteriormente nos concedieron otro de 128.182 metros cúbicos, también de laminación. Se autorizó por unanimidad. Dentro de este punto, el señor presidente explicó también la situación de la concesión de la desaladora de Vaderentisco. Se había recibido por parte de Confederación un informe de la Oficina de Planificación Hidrográfica, el INFEDES 33/2020, dentro del expediente CSR 8/2018, sobre la compatibilidad de las solicitudes de concesión de la desaladora de Vaderentisco. Había habido 326 solicitudes por un volumen de 161,411 hectómetros. La plica de Lama era la 57 y nosotros habíamos solicitado 7 millones de metros cúbicos para una superficie de 7.351 hectáreas. Luego el análisis que hizo Confederación dentro de nuestro perímetro dijo que se solapaban 2.944,36 hectáreas con derechos previos de aguas subterráneas vinculadas a masas en riesgo de no alcanzar el buen estado. El volumen de recursos de estas hectáreas que se riegan de pozo y manantial se suponía que era 12.944.111 metros cúbicos al año. Por ello, según la planificación hidrológica, para la comunidad regante de Alhama solo era posible darle 751.969 metros cúbicos al año de la desaladora de Vaderentisco y ponían ciertas condiciones para poder dar otro resto de otros 6.248.031 metros cúbicos al año. Esa condición literal era renunciar por parte de los titulares del derecho de agua subterránea al volumen que resulte concedido con un máximo de 6.248.031 metros cúbicos al año. La obligación de la comunidad era comunicarle a los distintos pozos la situación actual
se había empezado a hacer. Pero como los derechos pertenecían a los socios, tendrán que ser estos los que en junta o en asamblea de su pozo decidan si quieren ceder parte o toda su concesión a cambio de agua desalada. Esto es una ventana que había abierto Confederación. Lo que no sabemos es qué pasará en el 2027, cuando caduquen las concesiones del agua subterránea. Lo que tenemos claro es que Confederación en el 2027 tiene que presentar en Europa que ha sustituido aguas subterráneas de masas sobreexplotadas y que no alcanzarán el buen estado por aguas desaladas. ¿Qué recortes van a hacer? Pues las concesiones no se sabe, pero sí está claro que van a recortar. Y hay una posibilidad de que cambiar aguas subterráneas por agua desalada y que se quede realmente aquí en nuestra zona regable, no como pasó en los años 70 cuando vino el trasvase, que solo se dejó el 50% de la dotación porque se suponía que había un volumen de aguas subterráneas elevado. Pero como hemos dicho antes, nosotros solo podemos trasladar la información y serán los propietarios de las concesiones que tengan que decidir. En el punto 13, autorización a la Junta de Gobierno de línea de crédito de hasta 500.000 euros para comprar agua desalada si fuese necesario. Igualmente, este punto también lo traemos cada vez que hay renovación de la Junta de Gobierno para que la Asamblea la autorice durante su mandato de 2 años a poder pedir un crédito de hasta 500.000 euros y no tener que hacer una Asamblea extraordinaria para aprobarlo. Han sido ya varias veces que se han aprobado y de momento no se ha tenido que utilizar nunca. Se autorizó por unanimidad. En el punto 14, ruego de preguntas, no hubo preguntas por parte de los comuneros. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:35, por la que se extiende la presente acta, en lugar y fecha indicados. Bueno, una vez leída el acta, ¿se aprueba o hay alguna objeción? Se aprueba. Bueno, entonces pasamos al punto segundo. Aprobación si procede del acta de la Junta General Extraordinaria del 6 de abril de 2025. Nos la lee Alfonso. Después de la Junta Ordinaria, una Junta Extraordinaria. Entonces, en Alhama de Murcia, siendo las 11:40 del día 6 de abril de 2025, en el Salón de Actos de la Casa Cultura, en el Parque de la Cubana, se constituyó en segunda convocatoria, previa correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado y notificación personal a los socios mediante correo electrónico y o correo postal, la Asamblea General Ordinaria de las Regantes de la Comunidad Regante de Alhama. El acto fue presidido por el presidente de la comunidad, don Francisco Lázaro Avellán Ramírez, y señores vocales de la Junta de Gobierno y jurado de riego para tratar un único punto del orden del día. Era el estudio y aprobación si procedía de la modificación de estatutos y ordenanzas de la comunidad de acuerdo con el borrador redactado a instancia de la Junta de Gobierno para su adaptación a la normativa administrativa vigente y actualización. En el año 2023 hubo una modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico mediante el Real Decreto 665/2023 de 18 de julio, por el que se simplificó los requisitos formales para anunciar las convocatorias de las Asambleas Generales de las Comunidades de Regantes. A partir de ahora, tan solo era necesario el anuncio en la sede de la comunidad, en la página web y en el Boletín Oficial del Estado. Al inicio de la Asamblea se puso en conocimiento este hecho a los comuneros y que se debía modificar por al menos el artículo 23 de las ordenanzas para poder adaptarlo a ese nuevo decreto. Aprovechando que se tenía que modificar ese artículo, la Junta de Gobierno creyó oportuno actualizar ciertos artículos para adaptarlos a la realidad actual de nuestras ordenanzas, que eran del año 2015 y hacía 10 años que estaban aprobadas. Se han ido modificando según las necesidades. Con la citación a esta asamblea, fuera por carta ordinaria o por correo electrónico, se le envió a los comuneros un borrador de los artículos que se iban a modificar y cómo quedaría la redacción de esos artículos con las modificaciones propuestas. Entonces, durante la asamblea se dio lectura a esos distintos artículos que se modificaron, que decían y cómo iban a quedar. Se añadió un cambio que no estaba en el borrador que se envió a los comuneros, que por error no se incluyó, pero que era por imperativo legal cambiarlo. Nos referimos a la sede de la comunidad que estaba situada en la avenida, lo que era antigua avenida Bastarreche 19 bajo de Alhama de Murcia, y por el cambio
de la memoria histórica, el ayuntamiento había cambiado el nombre de lo que era, pasó a ser Avenida Cartagena 19 Bajo. Se aprobaron por unanimidad estos cambios. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12, de la que se extiende la presente acta en el lugar y fecha de inicio indicados. Bueno, ¿hay alguna objeción al acta? ¿Se aprueba? Se aprueba, sí. Después de aprobar el acta, que fue lo que se habló en abril del año pasado, lógicamente las ordenanzas las que se aprueban por la Asamblea General tienen que trasladarse a la Confederación para que sea la que, digamos, le dé el visto bueno. Están aprobadas, hay una diligencia de la fecha por la que se aprueba la modificación de la ordenanza y reglamento de la Comunidad de Alhama de Murcia. Fernando Sánchez Alonso, jefe de sección de comunidades de regantes de la comisaría, hace constar que en la fecha del 9 de marzo de 2026 la Presidencia de la Confederación Hidrográfica ha aprobado la modificación de la ordenanza de reglamento de la Comunidad de Regantes de Alhama de Murcia con procedimiento de referencia MCR 0015/2025 y se incorpora la ordenanza que cumple en dicha diligencia. Antes de esta aprobación sí hubo un requerimiento de la propia Confederación porque había dos cosas de dos artículos que querían que se modificara. Voy a pasar a leérselo. Uno era en el artículo 4, que es donde viene el ámbito de actuación de la comunidad. Nosotros, en cuanto a, se había añadido que una coletilla en la que ponía y con la superficie establecida en cada concesión. Según ellos, era un poco ambiguo. Entonces, nos dijeron que se tenía que cambiar por el siguiente párrafo completo del artículo. Se constituye el ámbito de la comunidad de regantes conforme con las inscripciones registrales que lo define, la determinada en los planos reconocidos por el organismo de Cuenca y con la superficie establecida de 7.216,91 hectáreas correspondiente a las 6.850,22 hectáreas brutas con asignaciones de trasvase Tajo Segura y 366,69 hectáreas brutas de regadíos consolidados. La Junta lo vio correcto y se mandó que no había ningún problema de modificarlo. Y luego también hubo otra pequeña modificación que esta no se había aprobado aquí ni se la había trasladado porque nosotros realmente no nos habíamos dado cuenta, y es que cuando se aprobaron nuestras ordenanzas en el 2015, la ley que existía del procedimiento administrativo era del año 92. Nosotros se aprobó. Entonces, hay dos artículos, que es el artículo 11 y el artículo 12 del reglamento de la Junta de Gobierno, que hace referencia a esa ley, la ley de procedimiento administrativo de 1992. Y precisamente en ese mismo año, en el 2015, se derogó esa ley y se sustituyó por la ley 39/2015. Entonces nos decían que aunque no se había estudiado y que no se había aprobado tal, que era conveniente que se sustituyera la referencia a esa ley de procedimiento administrativo de 1992 por la actual, que era la ley 39/2015. Ya digo, esa ley se aprobó unos meses después, nosotros incluso había aprobado la ordenanza. Esos son los dos únicos cambios que nos ha recomendado Confederación para la modificación que hicimos de la ordenanza. Pasamos al punto tercero. Lectura de la memoria del ejercicio de 2025 e informe técnico financiero. Actividad social de la comunidad. Siguiendo el orden del día, vamos a dar lectura a la memoria del ejercicio 2025. Dentro de las obligaciones de gestión de la Junta, las actuaciones en las que ante las distintas administraciones, central, autonómica, local, confederación y otras entidades privadas, son
Se han mantenido las reuniones necesarias de la Junta de Gobierno para tratar los distintos temas de la comunidad. Se ha estado presente en las juntas de gobierno de la Comunidad General de Regantes de Eidán de Águilas, Guadalentín, también en la Asamblea General Ordinaria de la misma. Reunión con las comunidades de Totán y Librilla para la gestión de las fincas de Ellín. Visita a las fincas de Ellín. Asistimos a varias reuniones técnicas de la Comunidad General de la Desaladora de Águilas, a las juntas de gobierno también de dicha comunidad. El 27 de enero asistimos a la jornada Horizonte 2027, los retos del agua, organizado por el diario La Verdad y el Scratch. El 6 de febrero, reunión de inicio del PERTE 1 para diseñar junto a Moval Agroingeniería el desarrollo de la instalación. El 18 de febrero asistimos a la reunión del Consejo Local de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 27 de febrero, reunión con la alcaldesa y el concejal de Agricultura, puesta en conocimiento de la situación de los regantes. El mismo día por la tarde asistimos a la visita de la ministra de Transición Ecológica en la desaladora de Águilas. El 4 de marzo, reunión en la Dirección General de Agua para tratar temas sobre los planes de aguas regeneradas. El 5 de marzo, reunión de seguimiento del embalse en la Casa del Caño, Seyasa Pavasar, Comunidad Regantes de Alhama. 7 de marzo tuvimos la visita de estudiantes en la Universidad de Murcia para conocer las instalaciones de la Comunidad de Regantes de Alhama. El 11 de marzo, reunión en la Consejería de Agricultura sobre ayudas de eficiencia energética y ayudas para la mejora de modernización de regadío. El 2 de abril, la Comunidad de Regantes de Águilas con delegado, una reunión en la Comunidad de Regantes de Águilas con el delegado del Gobierno y con Fuentes Zorita sobre Eidán de Águilas. El 9 de abril asistimos a la exposición de don Luis Garrote Marcos, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. El 30 de abril visitamos la balsa Jeresa de la Comunidad de Regantes de Lorca para ver cómo la cubierta con módulos hexagonales. El 15 de mayo asistimos a la charla informativa organizada por la Comunidad de Regantes de Lorca y el Scratch, no al fin del regadío levantino. El 27 de mayo fuimos a la Asamblea Regional acompañando al Scratch durante las votaciones de las mociones. El 5 de junio asistimos al acto reivindicativo de apoyo de los alcaldes de la región de Murcia al trasvase Tajo Segura. El 10 de junio asistimos a la firma de los convenios de Seyasa con la Comunidad de Regantes de Totán y Comunidad de Regantes de Librilla. Posteriormente tuvimos una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura para ver la situación de la tubería que conectará el Cerro Colorado con el término de Alhama. El 9 de julio nos visitó el director técnico del Seyasa para ver el desarrollo del embalse de la Casa del Caño. En julio tuvimos varias reuniones con directores de entidades financieras de esta localidad. El 24 de julio visitamos la Comunidad de Regantes de Campo Tejas para ver el sistema contra el mejillón cebra. El 25 de julio, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, participamos en una jornada centrada en el futuro de los regadíos debido a la pronta caducidad de las concesiones de agua subterránea. El 16 de septiembre asistimos como invitados en Pulpí, Almería, a la Mesa del Agua del Sureste, organizado como iniciativa por el diario Ideal. El 22 de octubre, reunión técnica con el director de obra del embalse Casa del Caño. El 23 de octubre tuvimos una reunión técnica para ver el desarrollo del PERTE 1 y PERTE 2. 29 de octubre, reunión con el jefe de área de gestión del trasvase para tratar temas de especies invasoras. En dicha reunión estuvieron también la Comunidad de Regantes de Totana, la de Lorca y la de Alhama. El 7 de noviembre asistimos a Madrid, invitados por el Seyasa, al acto del 25 aniversario. El 11 de noviembre asistimos a la Asamblea Abierta del Scratch, retos a corto plazo, de la utilización de agua subterránea en la cuenca del Segura. El 18 de noviembre, reunión en Comisaría de Agua con el jefe de servicio técnico, don Francisco Miguel Alfaro. El 25 de noviembre mantuvimos una reunión con Mario Urrea, presidente de la Confederación, junto a la Comunidad de Regantes de Totana para exponer los problemas de ambas comunidades. El 27 de noviembre asistimos en el foro La Verdad, Retos del Agua, Encrucijada, celebrado en el cuartel de artillería de Murcia. Posteriormente nos reunimos con el director técnico de Confederación Hidrográfica, Carlos Marco.
Reuniones con los distintos presidentes de las sociedades agrarias de transformación que tienen aguas subterráneas para explicarles la situación de la concesión de la desaladora de Guarderentisco. El 12 de diciembre asistimos a la Asamblea General del Sindicato Central de Regantes Tajo Segura, del Tajo Segura. Y bueno, esas son la mayor parte de las actuaciones que hemos tenido, algunas, no faltan muchas, pero bueno, algunas. Y con esto pasamos a los recursos hídricos. El total de agua distribuida por las infraestructuras de la comunidad de regantes: de desaladora 571.921, de trasvase 7.134.043, de depuradora 794.600 y de pluviales 230.000. En total hace 8.730.564 metros cúbicos. El total de la comunidad suministró 8.730.564 metros cúbicos en 2025 frente a los 10.072.550 metros cúbicos del año 2024. En otras aguas se distribuyeron a Antonio Gómez Murcia, que son las aguas de peaje, 1.239.117. Del Barranco de la Higuera, 1.701.432. Y de aguas propias, 2.063.994. Hacen un total de 5.004.543. El reparto de otras aguas durante el 2025 fue de 5.044.543 metros cúbicos frente a los 6.573.423 del año 2024. Entre todas las aguas se repartieron 13.735.107 metros cúbicos en 2025 frente a los 16.645.973 metros cúbicos del año 2024. Pasamos a los repartos y previsiones. En el año hidrológico 2024-2025 se hicieron repartos por un total de 216 metros cúbicos por Celemín, es decir, 1 hora y media por Celemín, de los cuales del trasvase son 144 metros cúbicos y de desaladora 72 metros cúbicos. Para este año hidrológico 2025-2026, de momento van repartidos 144 metros cúbicos por Celemín, es decir, 1 hora por Celemín, 120 metros cúbicos, con cargo de 120 metros cúbicos con cargo al trasvase y 24 metros cúbicos a las desaladoras, frente al año pasado, que por esas fechas que iban 48 metros cúbicos del trasvase y 24 metros cúbicos a cargo de las desaladoras. Los niveles de Entrepeña y Buendía a fecha de 21 de abril son de 1.660 hectómetros cúbicos. Estamos en nivel 1 frente a los 1.418 que había el año pasado en estas fechas, ya que era nivel también 1. Creemos que para este verano no haya problemas de agua del trasvase, salvo que modifiquen las reglas de explotación o haya desembalses fuera de lo común. En cuanto al precio que tenemos desde el inicio del año hidrológico, es de 0,38 euros metro cúbico. Se ha bajado respecto al año pasado 7 céntimos, en previsión de que podía haber más agua del trasvase. Se va a proceder a un abono de esos 7 céntimos metro cúbico a los consumos de los meses de octubre y noviembre. El consumo de diciembre ya se facturó a ese precio. El canon que se cobra por las aguas propias se mantiene en 4 céntimos metro cúbico, no se ha subido. Obras. Como saben ustedes, llevamos varios años inmensos en las obras, tanto realizadas por nosotros como por proyectos de modernización de fase 4, que se está ejecutando en varias separatas, o sea, en varios trozos, lo vamos haciendo poco a poco. Llevamos ejecutados a la fecha de hoy 4 separatas. Las 2 primeras con subvención de la Consejería de Agua y Agricultura y Pesca, la tercera con fondos propios de la comunidad y la cuarta también con subvención del 40% de la Consejería de Agricultura y fondos europeos. En el punto del orden del día número 7 se dará más información. Como ya se comentó el año pasado, otras obras que también afectan a la comunidad son las que se está ejecutando por Adif
para la construcción del AVE. Afecta a nuestras infraestructuras y a las infraestructuras de otros regantes. Lo queremos repetir porque el personal de la comunidad está muy pendiente de que se restituyan todos los servicios afectados, caños, arquetas, mangueras. Aunque parezca que es una labor que ocupa poco tiempo, es laboriosa y ocupa mucho tiempo. Y ir revisando todo lo que se va a realizar y después comprobar que se ha realizado, y todo eso parece que es un trabajo que no se ve, pero es mucho es un trabajo largo y que hay que estar siguiéndolo porque hay que estar pendiente, porque en cualquier momento te descuidas, no te hacen lo que tenían que hacer. Esta labor la está haciendo se está encargando de ello nuestro jefe de obra de explotación, Pedro Soriano. Pasamos a la situación económica. Como se ha dicho en varias asambleas, las cuentas están a disposición de los comuneros en la oficina de la comunidad. También se puede ver en el área de la página web de la comunidad, donde se sube la documentación de la asamblea. Recordamos que para las personas mayores que igual no saben acceder a la web, se disponen de copias en papel en la oficina, que pueden recogerlas en ella o solicitar que se las enviemos. En cuanto a la situación económica, se ha producido un beneficio contable de 967.495,8 por encima del año 2024, debido a que al final vino más agua de la que teníamos previsto para el trasvase Tajo Segura, que cambió la medida de todas las aguas que disponemos. Por eso es por lo que hemos bajado y lo hemos hecho con carácter retroactivo desde principio de año hidrológico. En el punto de la aprobación de las cuentas, por parte de la asesoría se detallarán más estas cuentas. Ya, María Teresa. Pasa. En el punto 4. Pasamos al punto 4, que es aprobación si procede de las cuentas del presupuesto ordinario 2025. Pues en cuanto a las cuentas del ejercicio 2025, el importe total de los gastos que ha tenido la comunidad de regantes ha ascendido a 4.176.000 euros, de los cuales casi un 69% corresponden a gastos por el consumo de agua. Y el resto de gastos, ordenados por su importancia, son los gastos derivados de la contratación de personal, en los que se incluyen tanto las remuneraciones que cobran los empleados como los gastos de los seguros sociales derivados de sus contratos, y que ascienden a 404.072 euros. Este gasto ha sido algo menor al habido por el mismo concepto en el ejercicio anterior por la jubilación de uno de los trabajadores. En segundo lugar, el gasto que se deriva de la amortización de todos los elementos de inmovilizado que tiene la comunidad, tales como embalses, tuberías, pantanos, redes de distribución, etcétera, que asciende a 399.421. Este gasto es superior al ejercicio anterior porque se han incorporado a nuevos activos a la comunidad de regantes de las obras de la separata 3 y la separata 4, que se han puesto en funcionamiento y por tanto comienza su amortización. Los gastos por reparaciones de toda la red de riego, vehículos y resto de inmovilizados de la comunidad han supuesto un importe de 100.697 euros, que es un gasto similar al de los ejercicios anteriores. En el concepto de suministro, el importe total asciende a 71.750 euros, gasto que también ha sido inferior al del ejercicio 2024 debido fundamentalmente a la bajada del precio de la electricidad con respecto a años anteriores, y en el que están incluidos también los gastos de agua, gasoil y electricidad, siendo este último el que ocupa la gran parte del importe total. En el concepto de otros servicios, supone un gasto de 53.789 euros, un poco inferior al año pasado, y se incluyen gastos de teléfono, repartos de cartas, de productos químicos, análisis de agua, materiales de obra, gastos de oficina, etc. En el gasto por primas de seguro asciende a 43.000 euros, un poco inferior también al del ejercicio anterior. En el capítulo de publicidad, propaganda y relaciones públicas se incluyen varios viajes a Madrid que la comunidad de regantes ha organizado para participar en manifestaciones.
En el concepto de servicios de profesionales independientes se incluyen los gastos derivados de los servicios prestados por ingenieros para la elaboración de informes, certificaciones de mediciones de parcelas, tuberías de las ramblas, vigilancia, asesoría. Los gastos de intereses por los préstamos que la comunidad tiene ascienden a 9.819 euros frente a los 15.000 del ejercicio anterior. Para este año 2026 solo será de unos 3.800 euros porque el préstamo que queda vence el 31 de diciembre del 2027 y dado que el capital pendiente de pago es inferior, los intereses pagados van bajando. El gasto por los tributos asciende a 10.292 euros y se trata de la tasa que se paga a la comunidad autónoma por la ocupación de los espacios públicos, las veredas por donde pasan las tuberías de la comunidad de regantes y el impuesto de sociedades de la comunidad. Este año se ha hecho una aportación a la comunidad de Illín de 24.728 euros, que es la parte que le corresponde a la comunidad para que se pudiera acometer la inversión necesaria en las infraestructuras de riego de la finca. Además, se ha hecho una aportación de 616 euros a la Comunidad General de Águilas. Y en cuanto a los ingresos, la cifra asciende a 4.986.491, de los que prácticamente la totalidad corresponden a la venta de agua y el resto, que son 117.000 euros, corresponden a la imputación anual de las subvenciones concedidas a la comunidad de regantes en los años anteriores. 11.292 euros corresponden a ingresos financieros por una imposición a plazo fijo que tiene la comunidad de regantes y un importe de 33.372 que corresponden a indemnizaciones por 2 accidentes. Básicamente, en cuanto a las cuentas, eso es lo que hay y a su disposición por si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere alguna aclaración o quiere hacer alguna pregunta? Se aprueban las cuentas. Pues pasamos al punto 5. Aprobación, si procede, del presupuesto ordinario para el año 2026. Por parte del secretario se da lectura al presupuesto de este año. Como comentamos todos los años, el presupuesto es una estimación porque como nunca sabemos realmente el agua que nos va a corresponder. De ingresos, distribución de agua del trasvase, 2.150.000, de distribución de aguas residuales, 230.000, de distribución de aguas desaladas, 1.134.400. Y en cuanto a los gastos, más o menos son similares, se ha puesto el presupuesto una cosa similar a lo que se ha leído María Teresa en los gastos del 2025. La compra de agua, 2,5 millones, en sueldo y salario 325.000, en seguridad social 105.000, en otros gastos sociales 4.500, en reparación y conservación 100.000, en arrendamiento y cánones 600, en servicios profesionales 55.000, en la prima de seguros 40.000, en servicios bancarios 11.000, en publicidad, relaciones públicas 15.000, en suministros 75.000, en otros servicios 60.000, en tasas e impuestos 15.000, en los intereses de los préstamos que nos quedan por pagar 3.800 euros y luego la amortización de esos préstamos para este año 2026 van a ser 204.500 euros. ¿Se aprueba el presupuesto? Sí. Pues pasamos al punto número 6. Nombramiento de 2 firmantes del acta de esta Junta. Todos voluntarios. Andrés. Otro más. Por ahí alguno. ¿Dónde está José? ¿Vale? José Luis.
Bueno, pues pasamos al punto 7. Informe del presidente del estado de concesiones de desaladoras, obra de modernización, actualizar proyecto fase 4 y acuerdos a adoptar. Bueno, vamos a empezar por la desaladora de Valderentisco. Recordamos lo que se comentó el año pasado. Se había recibido un escrito de Confederación Hidrográfica del Segura donde nos decían que a la comunidad de regantes de Alhama nos concedía 751.968 metros cúbicos, porque dentro de nuestro perímetro, o sea, eso fue de la solicitud que se hizo, como estamos recordando lo que hablamos el año pasado, de la desaladora de Valderentisco, porque dentro de nuestro perímetro de riego había 2.944,36 hectáreas que tenían derechos de aguas subterráneas vinculadas a las masas de riego, lo que ha leído antes Alfonso en el acta anterior de este año. El volumen de recursos de estas hectáreas era de 12.944,111 metros cúbicos año. Ya dijimos el año pasado que nosotros creíamos que eran menos, que eran al menos unos 3,5 millones o algo así, dijimos. Pero bueno, no lo sabemos exacto tampoco. De esos 12.944.111 que nos dicen, pero que no existen. Ya los pozos no lo tienen. La Confederación Hidrográfica planteaba que nos podían conceder otros 6.248.031 metros cúbicos al año, pero con condiciones. La condición literal era la renuncia por parte de los titulares del derecho de aguas subterráneas al volumen que resulte concedido, con un máximo de 6.248.031 metros cúbicos. Entonces dijimos que la comunidad se reuniría con los distintos pozos para plantearles el tema. Lo que tenemos claro es que Confederación en el 2027 tiene que presentar en Europa que ha sustituido aguas subterráneas de masas sobreexplotadas y que no alcanzan buen estado por aguas desaladas. Eso está claro que lo va a hacer. Entonces, desde ahí fue cuando ya decidimos establecer conversaciones con todos los pozos. También quiero agradecer la ayuda del Ayuntamiento en las labores de información que hemos mantenido con los pozos, tanto en el propio Ayuntamiento como en la comunidad de regantes a lo largo de este tiempo. En todo este proceso siempre nos hemos dirigido a esos pozos y a que renuncien a los volúmenes que realmente no se están extrayendo, porque como todos sabemos los niveles de los pozos de este valle han bajado y los caudales también. Hemos trasladado toda la información que disponíamos en esos momentos y han sido los propietarios de las concesiones, que a la vez la mayoría de ellos también son comuneros de esta comunidad, y le hemos informado y ellos han sido y sus representantes los que han decidido. Solo ha habido 3 sociedades que han cedido parte de sus concesiones. Las 3 concesiones son SAT Loma Ancha, que ha cedido la cantidad de 1.400.000 metros cúbicos. SAT Pozo de las Cabezuelas, que ha cedido su concesión de 326.000 metros cúbicos. Y la Mercantil Santiuza Agrícola, que ha cedido 110.776 metros cúbicos. Agradecemos públicamente a estas sociedades su solidaridad y el compromiso con el regadío en Alhama. Desafortunadamente creemos que hemos perdido una oportunidad de poder recuperar parte de la infradotación que tenemos desde los inicios de esta comunidad de regantes en el año 1978, también por motivos similares. Las autorizaciones de los pozos vencen en 2027 y tenemos claro que Confederación las revisará y serán ellos quienes decidan a quién asignarles dichos caudales. Y hay muchos agricultores y muchas comunidades esperando la resolución definitiva de la desaladora de Valderentisco. Hasta el día de hoy todavía no ha salido resolución de la concesión. Pasamos a la desaladora de Torrevieja. En esta desaladora, como saben, todos tenemos la resolución definitiva desde hace unos años. Una concesión de 3.357.411 metros cúbicos al año.
para 6.850 hectáreas. Este volumen de agua es para cuando esté terminado la ampliación de la desaladora, que todavía no lo está. Actualmente nos corresponde entre 480.000 y 600.000 metros cúbicos por trimestre. No llegamos a la concesión. La desaladora de Águila. En esta desaladora, como saben, hay resolución definitiva en la ampliación de 10 millones de metros cúbicos. Desde 2019 nos corresponden 860.000 metros cúbicos, pero la ampliación está prevista que termine en septiembre o octubre. Pero aunque terminen en esa fecha, seguiremos sin poder traernos el agua, porque está pendiente que Confederación Hidrográfica realice el proyecto de la conexión de las desaladoras y, en nuestro caso, la tubería que conecta la balsa del Cerro Colorado con el término municipal de Alhama. Como han visto, en las actividades de la memoria se han tenido varias reuniones con técnicos y presidentes de Confederación para intentar que agilicen la construcción de la tubería. Actualmente estamos recibiendo un pequeño volumen de agua en la desaladora, pero de los excedentes que no consume el Tibilla. No nos llega a nosotros, pero se la está quedando la comunidad de regantes de Totana y nosotros tenemos pedido una permuta para que Totana nos la devuelva de la desaladora de Torrevieja. Pasamos a la obra de modernización. En cuanto a la obra más importante que tenemos pendiente, que ha ejecutado el SEIASA, es el embalse del paraje de la Casa del Caño. Ya está terminado y se están haciendo las pruebas, pero todavía no nos lo han entregado. Según el director técnico, será aproximadamente a finales de mayo o principios de junio. Es decir, que el embalse ya está terminado, está lleno, lo estamos utilizando, no nos lo han entregado aún, pero ya por fin, después de tantos años de lucha y de dificultades y de palicos que nos han ido poniendo delante de la rueda, y al final se ha hecho y se está utilizando. Recordamos que esta obra está subvencionada por el Ministerio de Agricultura con 1.425.000 euros. La comunidad de regantes paga el 20% del proyecto más IVA. El IVA lo podemos recuperar después. Según las últimas mediciones, tendrá una capacidad útil de unos 194.000 metros cúbicos. Está situado a una cota que nos permite regar por su propia presión. Nos va a ayudar a mantener la presión en la red principal cuando haya cortes en el canal. De hecho, ya lo hemos estado utilizando con el canal cortado. Se ha conectado una tubería de 400 milímetros que dispone la comunidad de regantes desde la toma de la desaladora de Valdeventisco, con una tubería de 1.113 metros y un diámetro de 500. En cuanto a la obra de modernización, se comentó el año pasado en la asamblea que se estaba ejecutando la separata 4 del proyecto. Fase 4, como saben ustedes, se aprobó aquí en la asamblea fraccionar el proyecto de esta fase para ir haciendo las obras según fuese sacando la Consejería de Agua, Agricultura y Pesca las subvenciones para la modernización de regadío. La separata 4 se terminó en octubre del año pasado con una inversión total de 847.341,42 y una subvención recibida de 338.672,8, financiada en un 63% por fondos europeos y un 25,9% por la Consejería de Agua, Agricultura y Pesca, y el resto, 11,10%, por la Administración General del Estado. También se comentó el año pasado que cada vez nos resulta más difícil acceder a otra subvención. La mayoría de las subvenciones lo que más puntúa es el tema energético, y nosotros ahí no podemos hacer muchas cosas, ya que por suerte nuestro sistema está pensado desde el principio para consumir el agua desde el canal, con embalses de distribución que por su cota dan presión suficiente sin tener que utilizar energía, y habría que ir realizando nosotros las obras. El tema es que lo que más puntúa es por la eficiencia energética, y está claro que nosotros al regar por gravedad, o sea, tenemos presión suficiente, no tenemos necesidad de poner placas para producir energía porque no la necesitamos para el servicio. Estamos en contacto con la Consejería de Agricultura y tenemos buena relación y sabemos que van a sacar otra subvención para este año. Creen que la orden saldrá entre mayo y junio y en septiembre habrá que presentar la documentación.
Estamos a la espera de de qué condiciones ponen y qué elementos son los que puntúan para poder coger la subvención. Lo que sí sabemos es que van a subir el tanto por ciento del ahorro potencial de agua en un 10%. Esto quiere decir que aunque no se ahorre agua efectivamente, ya que estamos infradotados, sí nos obliga a que haya un ahorro potencial. Esto se cifra dependiendo de la superficie que realmente se transforma a riego por goteo. Si ya está porque el propietario tiene un pantano, no se considera como transformada. Según el estudio de la zona que nos queda por modernizar, con solo la transformación del riego por goteo de la superficie que queda menos la ya regada actualmente, no nos dará para llegar al 10% del ahorro potencial, por lo que tenemos que implementar nuevas medidas para llegar a ese porcentaje. Una de ellas puede ser el cubrimiento de una balsa que produce un ahorro de agua y por la menos evaporación del sol. El problema que tenemos es que esa medida y alguna más que pueda salir para llegar al objetivo de conseguir la subvención no está en el proyecto de la fase 4 que se aprobó en la Asamblea. Por eso pedimos aprobación a la Asamblea para autorizar a la Junta de Gobierno a bajo criterio técnico que se pueda modificar el resto del proyecto de la fase 4 que queda. Bueno, el tema es que como hay que modificar el proyecto, lo tiene que autorizar la Asamblea, tiene que dar autorización a la Junta de Gobierno para poder modificar el proyecto para poder entrar en la subvención. Además, si tienes que dar tú alguna explicación técnica de... No, sí, el tema está que el proyecto es del 2016, que fue cuando se presentó por primera vez a la Consejería de Agricultura, y dentro de esas modificaciones que posiblemente se tengan que hacer a la parte que queda por ejecutar, que es la zona de la Calavera, también influye el tema que estamos hablando del agua de la desaladora de Águila, porque antes en el 2016 no se contaba con ese agua, y ahora no sabemos cuándo, pero vamos a tener una entrada desde parte de Dotana con una tubería con agua desalada, y lo que se estaba proyectado allí era al revés, era solo la finalización de pequeñas tuberías para regar en esa zona, mientras que ahora van a ser una zona de entrada de agua. Entonces, esas pequeñas modificaciones que hay que hacer en el proyecto, si hay que poner algún elemento para que se pueda llegar a conseguir la subvención, como ha comentado Paco, el tema de tapar alguna balsa o alguna otra cosa que podamos ver dentro de luego las condiciones que pongan dentro de la orden de la subvención, eso es lo que se trata para evitar que tengas que hacer una otra asamblea y demás, que se dé autorización a la Junta de Gobierno para, con esas pequeñas reformas técnicas de la separata 5 que se tiene que hacer, se pueda optar a llegar a la subvención. Bueno, autoriza a la Asamblea a modificar. Tenéis que hacerlo o hacerlo ya. Sí, pero hay que hacerlo y pasarlo por aquí. Y pasarlo por ahí. Y ya se lo- Adelante, yo por mi parte adelante. Bueno, Que tampoco se sabe exactamente lo que se lo tiene, porque depende de las condiciones que pongan para la puntuación. bueno, pues pasamos al punto 8. ¿Qué? Pero, Sí, si se puede intervenir ahí. sí. He oído que para el ahorro energético una de las medidas que estaban estipuladas era el poner las placas, digamos, que eviten la evaporación y a la vez que fueran placas productoras de energía, ¿no? Fotovoltaicas. Entonces, ¿qué superficie aproximadamente tenéis la comunidad de regantes en balsas para hacer cubrición igual que se está haciendo? Pues, si digo la verdad, la superficie en superficie de lámina no lo sé ahora mismo. Pero más o menos las balsas. Sí, no, sí, me refiero que no sé exactamente lo que es la superficie de cada uno de La los... de balsas, que por ejemplo, la que hemos visto que de nueva construcción. Aparte de esa, hay, me parece que de las bases... Sí, hay más balsas, pero vamos, nosotros lo que nos referíamos era la cubrición, pero más que con placas, era con elementos de
Sí, hexágono o con otro tipo de evolución, porque al no consumir energía, o sea, como el agua va por gravedad, no tenemos motores para impulsar, o sea, no necesitamos. Entonces, pero evitas la evapotranspiración de la base, sí, con lo cual es un ahorro energético que supongo que te puntuaría. Sí, lo que pasa es que la energía esa habría que buscar, o sea, que sería para... No es energía. No es energía, es evitar la transpiración, transpiración del agua de la base, que te hace un ahorro energético. Sí, el cubrirla, sí, exacto. El coste de eso es bastante elevado. Entonces va a depender de cuando venga la orden de la consejería, los puntos que den por eso y decir, bueno, barajar qué puede hacer, porque posiblemente si con solo tapar con hexágono demás también evitas la evaporación, el coste es bastante menor y nos ayuda a lo que hemos dicho, tenemos que superar el 10% de ahorro potencial, ya cubrimos esa parte que es la esencial que puede entrar a la subvención. Ya si a lo mejor los puntos al final vemos que es necesario porque no podemos rascar más puntos por ningún lado, pues a lo mejor otra opción es lo que dices tú, Andrés, que es utilizar en vez de hexágono, utilizar placas, que ya hay placas solares que evitan la evaporación y aparte te dan luz. Pero el coste de eso no tiene comparación una cosa y otra. Y una pregunta más. Yo pertenezco, como saben, a Dos Pozos, que se hizo una asamblea, que era el de los gatos, que le llamáis las cabezuelas. Eso es su nombre. Sí, las cabezuelas, y el otro lo mancha. Entonces, en los dos se aprobó por unanimidad la gente el conceder los sobrantes a la comunidad de regantes para ese fin, que creo que lo estamos pasando un poco por encima, pero creo que es fundamental. Creo que hemos perdido una oportunidad. No han querido, todos no han querido, o sea que además siempre lo hemos recalcado. Son concesiones, o sea, en 2027 se acaba la concesión. Cuando acabe la concesión puede decir, sí, usted ya no tiene un agujero ahí, pero la concesión ha terminado. Entonces, Confederación será la que hará con ese agua, la que hay, lo que crea conveniente. Y hay gente, fíjese cómo está Bar de Lentisco de gente ahí esperando que le den. Pero bueno. Yo creo que hemos perdido una oportunidad que podíamos, si no haber cogido todo, una parte bastante y haber tenido, bueno... De ese millón y pico de Lo Mancha, 300 y pico millones de las cabezuelas y tal, eso sí lo tiene en cuenta Confederación, es decir, no 7, pero... Sí, eso tiene que salir la resolución cuando salga, pero sí, ella nos lo dijo que hasta 6 nos lo tomaba, o sea, nosotros lo hemos presentado con eso porque no hemos tenido, o sea, los demás pozos ninguno ha querido ceder nada. En total nos han cedido 1.836.776, eso es lo que nos han cedido. Y nosotros, como ha comentado al principio Paco en el punto 7, el cálculo es que posiblemente había unos 3,5 millones que el agua no está en papel, pero no está. Es una lástima porque es un agua que no está. Si dijéramos, es que no es del agua que tengo, no, es que es de la que no tiene, la tiene en el papel, pero ese agua se fue, no estaba, los acuíferos han ido abajo, el valle está sobreexplotado y no está. Entonces, es una cosa que se ha perdido y creo que después lo lamentaremos. Ha sido general, que no solo ya, bueno, ha sido pero que ya está, nosotros lo hemos intentado, o sea, que nuestra obligación era poner los conocimientos de todas las sociedades, decirlo y ya por sus socios cada uno, que además la mayoría o el 95% son socios de la comunidad de regantes también. Pero en fin, bueno, pasamos al punto 8. Propuesta de condiciones de inclusión de la comunidad de regantes de Alhama de superficies con derechos de riego solo de las desaladoras y acuerdos a adoptar. Derechos de riego. Derechos de riego solo de las desaladoras y acuerdos a adoptar. De riego, o sea... pues sí, fue un error ahí de la presentación.
Bueno, la propuesta nace de una nueva concesión de aguas procedentes de la desaladora asignada por la Confederación Hidrográfica del Segura, tanto de la desaladora de Águilas, con una concesión para riego de 860.000 metros cúbicos para 7.216 hectáreas, como de la desaladora de Torrevieja, con una concesión para riego de 3.356.411 metros cúbicos para 6.850 hectáreas. El objetivo es regular el acceso de nuevos usuarios, garantizando que su entrada no perjudique económicamente a los comuneros históricos y que pagaron en su día derramas por entrar. La derrama por los 16 euros del CELEMI en 2010-2011 y han contribuido durante muchos años a la modernización de la red. Hemos estado barajando varias posibilidades. La Junta de Gobierno le ha dado muchas vueltas a esto, ha tenido muchas reuniones y bueno, una de cobrar una derrama, un incremento, bueno, pero al final la Junta de Gobierno se ha decidido por el incremento del precio del agua en unos céntimos respecto al resto de comuneros. Hemos creído que él era la forma más sencilla de hacerlo. Si a estos nuevos comuneros, o sea, comuneros, la mayoría son comuneros ya, solo que tienen una superficie de río que no tenían. El agua que les pertenezca se le suben unos céntimos, con eso pensamos que se puede ir amortizando todo lo que el resto de comuneros desde que empezó el trasvase fueron pagando y han ido haciendo, y para que no se sientan perjudicados tampoco nadie. La Junta de Gobierno ha creído que eso era lo más correcto, lo más sencillo de hacer y creemos que era lo mejor. Las condiciones económicas de acceso. Para formalizar el alta, el solicitante deberá aceptar y liquidar las siguientes partidas. A cuota de enganche o acceso a la red se establece una cuota fija destinada a cubrir parte de la inversión. Esa parte es igual que la que han tenido que pagar los demás comuneros. El importe de la cuota de enganche va a proporcionar al tamaño del contador, es decir, la capacidad de demanda, igual que todos los comuneros han tenido que pagarlo. Luego, otro apartado, la de aportación para modernización y mejora. Dado que la entrada de nuevas superficies puede requerir la ejecución de obras de adecuación, ampliación de tuberías, etcétera, la comunidad podrá exigir a los nuevos comuneros abonar un importe único de inversión. La idea es que con subvenciones, como hasta ahora hemos estado haciendo, se pueda pagar las obras necesarias, pero no lo podemos asegurar. Por eso queremos dejarlo ahí, por si no pudiésemos conseguir subvenciones y al final hubiese que decirlo con fondos propios, que se sepa si algún de estos comuneros tiene que aportar, según la superficie que sea, algo, pues tendrá que aportar. El precio del agua. A diferencia de los comuneros antiguos y para compensar el esfuerzo inversor histórico de la comunidad, el agua de desalación para nuevas altas tendrá un tratamiento específico. Al precio que se establezca por la comunidad de regantes para sus comuneros, incluido coste de agua, gastos de personal, etc., se le suplementará un recargo de 10 céntimos metro cúbico sobre el precio de la Confederación Hidrográfica del Segura. Esto es que al precio que se paga el agua de la desaladora, esta dotación tendrá 10 céntimos más, siempre serán 10 céntimos más. Esto es lo que la Junta de Gobierno ha creído más conveniente y lo trae aquí para que la Asamblea sea la que lo ratifique y si alguien tiene otra opinión o quiere decir algo, pues puede decirlo. ¿Dónde están esas parcelas? ¿Qué es lo que son? Esas parcelas son pues todas las tierras que no tienen agua del trasvase, que no tienen agua del trasvase, en su momento no aportaron la escritura y no tienen el agua del trasvase. En la asamblea del 2015, si no recuerdo mal, se aprobó aquí que, es decir, cuando se pidiera agua de la desaladora, pedir para todo el perímetro de lo que es la comunidad, es decir, que todas esas parcelas que no tienen agua del trasvase quedarán cubiertas, digamos, bajo el amparo del agua de la desaladora. Y eso es lo que se ha ido haciendo. Y lo han dado pues, según qué desaladora y diferentes hectáreas. Esas son las que tendrán derecho a esa agua desalada y
la propuesta de la Junta de Gobierno es eso, incrementarle un 10%, perdón, un 10 céntimos, 10 céntimos más. Hay también algún caso incluso de algún comunero que tiene tenía 40 celemines, pero dio de alta solo 20 celemines y tiene los otros 20 celemines sin agua del trasvase. Pues esa parte de esa tierra que no tiene agua del trasvase también podrá regar del agua desaladora. Que le corresponda, del agua que corresponda según la concesión que tenemos. O sea, que estamos hablando de zonas regables, digamos, tradicionales de aquí, del pueblo, porque hay otras zonas de Alhama que solamente tienen agua de la desaladora. No, hablamos de la zona regable de la comunidad regante. La concesión que se ha dado en la zona regable, lo que pasa es que había en esa zona había tierras que en su día no se dieron de alta en el trasvase, por lo que decimos, no, es que yo tengo agua de pozo, yo no sé qué, se quedaron ahí y ahí se han quedado. Ahora, esas fincas, pues bueno, no es que sea mucho, pero tiene. Propongo, Paco, que se haga una prospección, o como queramos llamarlo, para incluir, si es posible, las demás comunidades de regantes, asociaciones, lo que tengamos por ahí abajo, que estamos regando fundamentalmente con desastre. Sí, estamos de acuerdo. O sea, la idea que tenemos es que esto, si como estamos viendo, esto cada vez al final va a ir a, yo siempre creo que lo he dicho alguna vez, cuando en 2027, cuando quiten las concesiones, vamos a ver, igual darán, yo pienso que tendrán que dar alguna prórroga, darán algún año más, porque no está la interconexión todavía, no están las tuberías, no darán, pero bueno, pero llegará. Si no es el 2027, será el 2028, cuando sea, llegará. Y al final estamos viendo que cada vez tenemos menos agua del trasvase y más agua desalada. El agua desalada tiene que ir toda a través de las instalaciones de la comunidad. Entonces, pues lo que se está viendo que tendremos que hacer es hacer es lo que creo que he dicho alguna vez, una comunidad de comunidades. O sea, habrá que unir con otras comunidades de aquí también de Alhama, que no están en la zona del perímetro del trasvase, pero que tendrán que unir también con nosotros, con la comunidad de regantes de Alhama, y entre todas hacer una comunidad de usuarios, comunidad general de como se quiera llamar, o como sea. Eso ya habrá que estudiarlo, pero que se cree, que estamos viendo que el futuro es ese. Porque los pozos... Acepto esta solicitud para que se traiga el informe o estudio propuesta para el año siguiente. ¿Cómo? Perdona, que no... Propongo que se haga esto para el año siguiente, se dé la información necesaria. Sí, se puede empezar, pero bueno, se puede empezar a dar información, pero sobre todo son las comunidades, las sociedades de transformación, o sea, los pozos, los que tienen que venir. Y ya has visto que hay poca, o sea, no hay interés, o sea, los pozos, las sociedades no tienen interés en ir anexionándose a la comunidad de regantes, o están ahí todavía, no lo sé. Pues digo, llegará el momento, cuando llegue el momento y Confederación ya diga la concesión se ha acabado, pues igual entonces, no lo sé, pero bueno. Tenemos que empezar porque estamos viendo que el futuro va a ser ese. Yo creo que se debe de intentar por lo menos y llevarlo a la gente a la comunidad de regantes, si es posible. Sí, no. Los propietarios de ese agua, porque estamos hablando al fin y al cabo del pueblo, de la zona regantes. Sí. Es otra zona distinta. En su momento la comunidad de regantes del trasvase, pero ahora ya no es solo del trasvase Tajo Segura, ya estamos viendo que es de Desaladora, de Águila, de Torrevieja, entonces, bueno, pues ya veremos la forma. Si se van a unir las desaladoras prometidas, si se hicieran y se finalizaran las obras, si llegan las aguas de Torrevieja hasta aquí, como se ha dicho, que prometen más que Jesucristo, pero nunca llegan, yo creo, y vuelvo a insistir y propongo que se haga la gestión desde la propia comunidad de regantes nuestra aquí. Es decir, que se proponga algo que sea útil para el pueblo y los distintos. Esa es la idea que el agua al final esté en la comunidad de regantes. Exactamente.
esa es la idea, esa es la idea. Luego ya se le dará la forma que haya que darle, pero al final Hay 40 comunidades es por aquí que cada una va como va y... una, sí, bueno, una comunidad general. correcto. No, era como la que tenemos de Águila, la comunidad general de Águila, Guadalentín. Ahí hay 5 comunidades. Así no nos sentiremos tan marginados por allí. Cada una tiene su participación. Nosotros en aquel momento de esas no tenemos mucha participación, bueno, porque tampoco se quiso, en aquel momento tampoco se pidió, pero tampoco era. No, pero quiero decir la participación que se en aquel momento en la comunidad general. No, la participación va en función de las concesiones que tiene. Lo que pasa es que como ahí está Lorca y Águilas, que estaban anteriores, y Pulpí, que están desde el 2006, cuando empezó la desaladora, son los que más tienen concesión antigua. Nosotros tenemos, de los 10 millones que había, que de la ampliación que están haciendo, nos dieron solo 860.000 metros. No, pero al final también tenemos razón. Si en su momento no entramos con los 100.000 metros cúbicos principios, que era una burrada, y que nadie quería, Sí, no, está claro. ahora que no nos falte, Afonso. Bueno, pues tomamos nota e iremos trabajando en eso también. Entonces se aprueba esto, ¿no? Bueno, pues pasamos al punto 9. Propuesta de condiciones de inclusión en la... Ahora esa ya lo hemos puesto, el punto 9. Informe sobre el proyecto. Alfonso nos va a dar explicación de esto. Categoría, Que va para... Es que lleva, bueno, este punto es que el punto, como habrán visto en el orden del día, un tocho ahí el punto, pero es que No, pero hay que leerlo. el punto 9 es informe sobre el proyecto de inversiones estratégicas para la digitalización de la comunidad de regantes de Lama de Murcia, primera y segunda convocatoria financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, de subvenciones para el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, PERTE, de digitalización del ciclo del agua, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, ratificación de acuerdos Junta de Gobierno. Ese punto que hay que traerlo expresamente así, porque dentro de los proyectos estos que hemos hablado, del PERTE 1 y PERTE 2, una de las cosas que les importa dar, digamos, es la publicidad de lo que se está haciendo. De hecho, habrán recibido, no hace muchos días, habrán recibido los que tengan correo electrónico, un correo electrónico hablando sobre el PERTE 2, lo que se va a hacer y demás. Y los que no tenemos correo electrónico, se ha utilizado el SMS y se ha mandado un mensaje con un enlace para si querían verlo en la página web. Todo esto son, dentro del expediente de los PERTE, una serie de cosas, de hitos que hay que ir haciendo sobre la publicidad de lo que se está haciendo. Incluso es el tema de los carteles que están puestos ahí, que estaban puestos en la entrada, ya están puestos aquí, con fotografías, como que se han presentado en la asamblea y demás. En cuanto al ciclo en cuanto al proyecto este de inversiones, que es la fase 2, estamos en plena ejecución de los proyectos de inversiones estratégicas. Estamos financiados, es decir, financiando dentro de la segunda convocatoria de las subvenciones, que fue en el 2024. Han tardado 2 años y pico en sacar las resoluciones, mientras que ahora hay que correr y hacer toda la modernización y todo lo que se tiene que hacer antes del 30 de junio. Tiene que estar todo terminado y auditado. El año pasado, ya en la fase de lo que era el proyecto de fase 1, se estuvo viendo aquí en la asamblea del año pasado, y dentro de lo que es la fase 2, que no estaba aprobada y la aprobaron el año pasado, nos han dado un total de 1.121.469 euros con 83. Hay una pequeña diferencia con lo que habíamos solicitado, que era 1.122.000. Realmente nos han concedido 594,59 euros menos de lo que se solicitó. La verdad que la reducción ha sido muy pequeña.
otras comunidades cercanas vecinas han tenido reducciones bastante más importantes. Dentro de esa fase 2 destacan las siguientes actuaciones, como pone en el cartel y demás: la solución digital C2, que es la renovación de 1198 contadores, dotados con de serie con un emisor conversor de pulsos para permitir posteriormente la telemedida en todos ellos y cumpliendo la orden TED 1191/2024. El importe de la subvención de estos son 270.228,02. Una solución digital D1, que es la instalación de 45 sondas de humedad para la monitorización del contenido de agua en el suelo y así optimizar el riego. El importe de esta partida es de 89.298. Aquí en esta partida ha sido básicamente la que han deducido esos 500, yo creo que fueron 544 euros. Solución digital F, que es la instalación de sondas de nivel de tecnificación intermedio, incluyendo ejecución de sondeos, ensayos de permeabilidad y suministro e instalación de dispositivos de medición. F1, que son instalación de sondas con nivel de tecnificación alto, incluyendo ejecución de sondeos, suministro de instalación y los dispositivos. Y otra de tipo F2. Total 182.997,98. Estas sondas son sondas de lisiviado, lo que miden es si se está percorando al suelo, si se está metiendo nitrógeno al suelo. La idea de la comunidad, como ya se comentó en una de las asambleas, es de poner esas 7 sondas en puntos distribuidos de la comunidad para demostrar que no se está metiendo al suelo más nitrógeno de la cuenta. Esto ya, como sabrán, en el campo de Cartagena, por el tema del Mar Menor, ha habido mucha polémica y están también actuando en ese tema. Nosotros todavía no se han metido mucho, pero casi 3/4 partes de la comunidad la tenemos en zona vulnerable de nitrato. Entonces la Junta de Gobierno, pensando en este tema, pues intentó incluir esta solución de las sondas de lisiviado para, si es posible, demostrar que no se está mandando al suelo nitrato y así no tener que hacer como en la comunidad de regantes de Cartagena, que son los propios comuneros los que tienen que buscarse un técnico y certificar como que no están echando más nitrógeno de la cuenta y presentarlo en la Confederación y demás, que es un verdadero follón. En la solución digital 1, que es la automatización y telegestión y comparación de sistemas de telectura en todos los contadores sustituidos de la solución C2. Suministro e instalación de caudalímetros ultrasónicos no invasivos en los principales ramales del sector, incluida la alimentación con un panel solar de 5 vatios más una batería y una remota de comunicación. También suministro e instalación de sondas de presión en los puntos de la red. Desarrollo también de una app en Android y iOS para acceso a los consumos. Automatización del telecontrol de las tomas del trasvase y monitorización de señal de caudal. Automatización de las válvulas. La partida esta son 257.004 euros. Luego, solución digital G2, que es la integración del sistema de telecontrol dispuesto en la solución G1. Esa partida son 12.705. La solución digital G3, que son informes de supervisión y desempeño mensual de las sondas de riego sobre los equipos durante el primer año. Y también la instalación de 4 estaciones agroclimáticas. Son 4 estaciones que se van a poner distribuidas en toda la zona de la comunidad para tener datos de lo que ha llovido, temperaturas y demás, que están luego disponibles para que cualquier comunero pueda verlo. Esta solución la partida tiene 29.161 euros. La solución digital G4, que es suministro e instalación de grupos de cloración automático compuesto por panel regulador para el control de la dosis de cloro, dosificadora y bomba de recirculación, y luego depósito prefabricado para el almacenamiento del cloro y una caseta prefabricada para el alojamiento de la infraestructura, que son 68.607. Esta solución es para el tema de las especies invasoras. Nosotros estamos teniendo un problema ya, pero de Totana y Lorca para adelante están teniendo bastantes problemas con el tema de la almeja asiática y el mejillón cebra, que al final lo que hace es atascar las tuberías, los filtros y demás.
Luego la solución digital G6, que es la ejecución de 12 arquetas de obra civil para el alojamiento de los caudalímetros de los ramales, con un importe de partida de 79.860. Y la solución digital G7, que es la realización de un estudio de vulnerabilidad de nitratos en todo lo que es la zona regable de la comunidad de regantes, que es un importe de la partida de 31.125,22. El total, como he comentado y lo pone también ahí en el tema del cartel, es el 1.121.469,83. Con este punto damos cumplimiento, como he dicho antes, a una de las condicionantes que nos ponen dentro del expediente, que es eso, dar la publicidad de la actuación en la asamblea y también con la comunicación, como he dicho también, con la comunicación que se hizo a través de los correos electrónicos que se envió a todas las personas que lo tienen. También me gustaría, ya que aprovechar un inciso, que por favor intenten actualizar los datos que hay en la comunidad. Todos los años pasa igual. Quien tiene correo electrónico es muy fácil ya, porque automáticamente se le envía tanto facturas como notificaciones como esto y demás. Pero quien no, para mandarlas, tenemos que mandarle la carta que le mandamos, digamos, de capacitación de esta asamblea, y ya tenemos ahí un paquetico así de devoluciones, porque las direcciones están mal, porque no hay un montón de cosas. Eso y un teléfono móvil para cualquier contacto son importantes hoy en día. Para cualquier notificación de que se rompe una tubería, estamos actualmente notificándola con un mensaje diciendo: se ha roto una tubería, afecta a tu parcela, se abrirá, se avisará, tal. Todas esas cosas, teniendo dentro de lo que es la ficha de la comunidad actualizada con un teléfono móvil, es mejor para todos. Bueno, pues pasamos ya al punto número 10, que son ruegos y preguntas. A ver, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. De poner filtros en cabecera para que en alguna zona es muy problemático. Pues vamos a ver, eso no sé hasta qué punto se ha estudiado. Creo que alguna vez se ha estudiado y se ha visto, y no se ha visto viable eso. No sé si tú... El tema de los filtros en cabecera es muy problemático. Totana tenía y los tuvo que quitar. Y de hecho la idea que tenía de Totana era copiarnos y poner los retroclisos que tenemos, que quitan lo más gordo. Ya habría que irse a lo mejor a una instalación como ha hecho Librilla, que ha hecho un almacén aquí grandísimo de filtros y demás. Y todo eso lo que se pierde es presión de la red. Y al final sí que gana filtrado, pero pierden presión y consume mucha electricidad para hacer todo ese filtrado. Entonces, estos son barajar un poco el tema. Aparte del coste que tiene, es la presión. O sea que ahora mismo estamos regándolo, y lo hemos dicho varias veces, regamos por gravedad con la altura que tenemos en los embalses, los tenemos todos comunicados entre sí y tienen la misma altura para poder regar así. Para eso se necesitaría ya, perdemos presión y necesitaríamos ya pues, bombeos y todo. Pero se podría estudiar, se podría ver, pero vamos, en Totana lo han tenido que quitar. Sí. En algunos sitios lo están intentando, sí. O sea, no quiere decir que esté ya resuelto, sí. Pero si seguimos en la tela, pues a lo mejor... Sí, pues igual habrá que estudiarlo, y igual que ahora hemos pillado el PERTE de casi 2 millones de euros de subvención, igual en algún momento puede haber otra subvención y se puede aprovechar en eso. Es que hay zonas que es muy problemático. Sí, es cierto. Pues lo estudiaremos también y veremos bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ya está. Si no hay ninguna pregunta, pues levantamos la sesión.
cuando eso te